estamos aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y queremos saber la opinión de los estudiantes de medicina acerca de las malas noticias. ¡Acompáñenos! Para ti, ¿qué es una mala noticia? Pues algo que no me agradaría escuchar, algo que no estoy preparada para, un mensaje que no quiero recibir prácticamente. Para ti, ¿quién crees que sería la persona adecuada para decir una mala noticia? Supongo que una persona a la que le tenga mucha confianza. Preferiría 1000 veces que me la dijera mi mamá porque sí es como muy centrada y va al grano y no me redunda tanto en la situación. ¿Tú cómo te gustaría que te dieran una mala noticia? Pues siendo sinceros, o sea, que no le den vueltas al asunto y que me digan las cosas como son, si no me va a preocupar mucho más. Muchas gracias por ayudarnos. De nada. ¿Qué es una mala noticia para ti? Algo que me puede afectar en mi vida diaria. ¿Y cómo te gustaría recibir una mala noticia? En un momento en el que me encuentre emocionalmente estable. ¿Cómo reaccionarías ante una mala noticia? Depende de mi situación sentimental y emocional en ese momento. Muchas gracias. Nada. Para ti, ¿qué es una mala noticia? Es un acontecimiento malo que sucede. ¿Quién crees que es la persona adecuada para darte una mala noticia? Pues para mí sería un doctor o un familiar cercano. ¿Y cómo te sentirías tú al recibir una mala noticia? Me sentiría muy mal, principalmente muy triste. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Qué es para ti una mala noticia? Pues una mala noticia es algo que no quieres o no te gustaría escuchar, que te va a afectar de alguna manera. Muy bien. ¿Cómo te gustaría recibir a ti una mala noticia? Pues me gustaría que me la dijeran así directo. Muy bien. Y por último, ¿quién te gustaría que te diera la mala noticia? Pues alguien cercano. Alguien cercano a mí. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Qué es una mala noticia? Podemos definir la mala noticia como aquella que drástica y negativamente altera la propia perspectiva del paciente en relación con su futuro. Una mala noticia suele asociarse a algo que compromete la vida de la persona que la recibe. Puede ser un cáncer o una situación grave o una situación terminal. Sin embargo, la información de un proceso tan habitual para los médicos como un asma, una diabetes o una artritis es recibida por algunos pacientes con mayor impacto que si se le comunicara un proceso más grave a corto plazo. La magnitud del impacto emocional depende de la persona o de la familia que la sufre, y por ello una mala noticia se define como la que va a cambiar de forma grave o adversa las perspectivas del paciente sobre su futuro. La reacción emocional que va a producir la noticia en la persona que la recibe dependerá, por tanto, de las expectativas de la vida que haya imaginado esa persona concreta y de su percepción de la situación. Cuanto mayores sean las expectativas y menor el grado de percepción actual, mayor es el impacto emocional de la noticia. Por ejemplo, es de esperar que comunicar a unos padres que su hijo de 17 años padece artritis reumatoide con unas expectativas muy altas respecto al proyecto vital de su hijo causará un mayor impacto que una enfermedad grave en un anciano, y en este dependerá de las expectativas concretas que tenga tanto él como su familia. Conviene tener en cuenta que cada persona afectada, el paciente y los diferentes miembros de la familia tendrá diferentes expectativas y percepciones. ¿Quién debería de dar las malas noticias? En general, es recomendable que sea el profesional que atiende directamente al paciente y el que tenga mayor información sobre el proceso y las alternativas terapéuticas. Comunicar esta información ofrece la oportunidad de ayudar en el proceso de asimilación tanto al paciente como a sus cuidadores. Puede hacerlo solo o con la ayuda de otros profesionales de su equipo. A veces el paciente pide que se informe a la familia y que sea ésta la que le informe a él, y en ese caso el profesional acordará con ella el seguimiento de la información y se ofrecerá para los cambios que se vayan dando a lo largo del proceso. Respecto al entorno o dónde se debe dar una mala noticia, normalmente se comunican en un consultorio. Este debe ser un lugar privado y debe contener mínimo 3 sillas, de forma que solo estén presentes el paciente, el familiar que lo acompaña y el profesional de la salud.
Lo mejor es que el médico esté sentado, que establezca un buen contacto ocular con el paciente y que mantenga un contacto físico apropiado. Por ejemplo, puede darle la mano, agarrarle el brazo o apoyar la mano en el hombro. Es muy importante que la comodidad y la falta de interrupciones estén garantizadas, por lo que se debe disponer del tiempo suficiente para responder a todas las preguntas del paciente. Las posibles interrupciones deben ser controladas de antemano. Por ejemplo, podemos apagar el móvil o hablar con el personal que pueda entrar a la sala sin previo aviso. También se puede asegurar de que otros compañeros puedan encargarse de situaciones no previstas. Si el médico acude al domicilio del paciente, convendría buscar un lugar más o menos tranquilo, en donde tanto el paciente como el profesional de la salud se sientan cómodos y puedan establecer una buena comunicación sin interrupciones. Si la mala noticia se comunicará en un hospital más grande, en donde incluso los pacientes tengan habitaciones compartidas, se debe buscar la posibilidad de aislar al paciente, ya sea colocando alguna cortina, para indicar así al otro enfermo que se quiere hablar de un tema delicado o íntimo para su compañero de habitación. ¿Cuándo se tienen que dar las malas noticias? Bueno, es conveniente buscar también el momento adecuado. Si por ejemplo se sabe que un paciente está pendiente de los próximos días de un acontecimiento familiar importante, ya sea la boda de un hijo, el bautizo de alguien, de su nieto principalmente, o simplemente el nacimiento de su nieto, algún viaje, se puede retrasar hasta entonces la comunicación de la noticia, ya sea porque éste puede afectar en esos momentos importantes de su vida. Es preciso que quien da la noticia esté preparado técnicamente y emocionalmente para realizar dos tareas importantes. 1. Dar la información clara y concisa, fácil de asimilar, y B. Apoyar emocionalmente al paciente. La adecuación del momento pasa porque el profesional no tenga prisa. Informar algo de trascendente en la vida de los pacientes es uno de los actos más difíciles, pero también más importantes en la vida profesional, y así se hace de forma sensible y contribuye en gran medida a disminuir su impacto, a apoyar y acompañar al paciente y a la satisfacción profesional de cada uno de nosotros. ¿Cómo quieren los pacientes recibir una mala noticia? Los pacientes esperan una serie de comportamientos y actitudes de sus médicos en el momento de la relación clínica. Esperan que el médico logre expresar comprensión, compañía, compartiendo su enfrentamiento con la enfermedad y la muerte. El médico debe siempre mostrar ayuda incondicional hacia el paciente. El deseo mayoritario de los pacientes es que se les comprenda y se les explique lo que está mal. De acuerdo a algunas obras literarias, también a investigaciones y a lo que se dice en los medios de comunicación, lo que los pacientes y también el propio personal de salud definen como médico ideal es aquel que tiene capacidad de escucha, cordialidad, calidez, cariño, respeto, empatía, comprensión, compasión, concreción, seguridad, información clara, uso del lenguaje asequible, trato personalizado, interés genuino por el otro, evitar juicios y competencia clínica. Existe la llamada estrategia de Buchmann, que prácticamente es un protocolo para abordar malas noticias. Esta estrategia consta de 6 etapas. La primera etapa consiste en preparar el entorno de la entrevista. Se debe buscar el espacio físico adecuado y que garantice la intimidad, que permita que no haya interrupciones y que se pueda estar el tiempo necesario. Debemos evitar pasillos y habitaciones compartidas. Si es necesario, avisar para que no nos interrumpan ni entre gente al lugar donde estamos. Silenciar celulares y elegir el momento que nos permita estar más tiempo, por ejemplo, la última cita del día o una cita programada. Debemos elegir un momento adecuado para nosotros como sanitarios.
porque el cansancio de una guardia o de un día ajetreado, así como el propio impacto de la mala noticia si es inesperada, puede modificar nuestro estado emocional y se vería afectada nuestra manera de comunicar al paciente o a su familiar. Etapa 2. ¿Qué sabe el paciente? Lo que el paciente conoce sobre la situación será el punto de partida de información, y para saberlo conviene utilizar preguntas abiertas del tipo: ¿qué te han dicho del resultado de la resonancia? ¿Qué impresiones sacas de este informe? ¿Alguna vez has pensado la posibilidad de que sea algo grave lo que te ocurre? En este paso pueden considerarse 3 aspectos importantes. 1. El grado de comprensión de situación médica. Puede existir distancia entre la realidad y el conocimiento del paciente. En ocasiones el paciente puede referir no saber nada, aunque se tenga la certeza de que le ha proporcionado la información. Esto puede deberse a que se encuentre en la fase de negación de su realidad o a que desea comparar la información con las recibidas previamente. 2. Las características culturales del paciente que tenemos delante. Es importante estar atentos al vocabulario y a las expresiones que utiliza, ya que esto proporciona claves para personalizar y adaptar la forma de dar la información a ese paciente en concreto, con lenguaje similar al que se ha empleado. Podemos encontrar con pacientes que digan: tengo mal el pulmón frente a nosotros, o otros que digan: tengo un tumor maligno en el pulmón, pero sin metástasis. Y 3. Los componentes emocionales de lo que dice y de lo que hace el paciente cuando le informamos. Es importante intentar explorar las emociones transmitidas en su conducta. Con ello requiere atención a sus palabras y a la comunicación no verbal del paciente, intentando identificar contradicciones, si es que las hay, entre ambos tipos de comunicación y tratar de entender los sentimientos del paciente. Estar atentos a estos 3 aspectos se tendrá la oportunidad de corregir las interpretaciones erróneas del proceso y de las alternativas terapéuticas, adaptar la información a su nivel de comprensión y al impacto emocional que ha supuesto el problema. En definitiva, personalizando la información puede conseguir una mejor conexión entre el paciente, la familia y el equipo terapéutico, sin añadir más información de la que conlleva estos procesos. Etapa 3. Trata de averiguar hasta dónde el paciente quiere saber lo que le está ocurriendo realmente. Podemos facilitar que lo haga realizando las siguientes preguntas. ¿Desea que le comente algo de su enfermedad? ¿Qué quiere saber de lo que le está ocurriendo o de la prueba que le van a hacer? ¿Quiere que hablemos de la enfermedad o mejor solo del tratamiento y los cuidados? ¿Hay algo que le preocupe o que quiera preguntarme? Hay que saber lo que es prioritario en ese momento para el paciente y no anteponer lo que nosotros como médicos queremos decir, porque puede ser discordante con los deseos de información del paciente. Siempre es importante saber que paralelo al derecho a la información discurre el derecho a no ser informado. Cada persona tiene su propio ritmo adaptativo a las situaciones y por tanto su propio ritmo en el deseo de información. Incluso hay personas que no desean saber y a las que es preciso respetar ese deseo, dejando la puerta abierta a hablar en otro momento si así lo deseara. Etapa 4. Compartir la información. Si la preferencia del paciente es no saber los detalles de lo que ocurre, puede hablarse con él del plan terapéutico y de los planes posteriores. Si en cambio el paciente ha hecho saber su deseo de conocer la realidad de su situación, se procederá gradualmente teniendo en cuenta, como ya se ha señalado, que la información no es un acto puntual, sino un proceso que requiere proporcionar pequeñas dosis de información que sean asimilables. La información médica en general es difícil de entender y más si se trata de malas noticias, en las que se activan las emociones y a veces a niveles muy elevados. Esto disminuye la comprensión y la asimilación de la información, por lo que es esencial que el médico respete el ritmo del paciente, llegando a la verdad soportable para ese paciente y en cada momento. Ya habrá más ocasiones para hablar, ya hay que dejar que el paciente digiera la información y adaptándose a lo nuevo según sus capacidades, sus procesos psicológicos, su entorno y sus esperanzas. Conviene comprobar lo que va entendiendo el paciente y para ello es preciso pedirle directamente: me gustaría que me dijera lo que ha entendido de esto que hemos hablado, no sé si habré sabido explicarme bien y querría que me contara lo que hemos estado hablando. Esto permite comprobar la asimilación de la información y clarificarla.
Es importante permitir las interrupciones, ya que las sensaciones profundas y los problemas no emergen fácilmente y hay que ayudar a su expresión. Etapa 5. Responder a las reacciones y los sentimientos del paciente. Solo si estamos dispuestos a apoyar al paciente en sus emociones posteriores, estaremos viendo también tristeza, agresividad, negación, miedo, ambivalencia, ansiedad y retraimiento. El paciente necesita saber y sentir que se comprende su sufrimiento. La palabra clave aquí es empatía. Y por último, la etapa 6, la cual consiste en el plan de cuidados y seguimiento. Una vez ya informada la mala noticia a nuestro paciente o a su familiar, debemos hacer un plan de alternativas terapéuticas para que el paciente conozca cómo va a ser el proceso, los diferentes tratamientos y así, si lo desea y está en condiciones, decidir. Debemos dejarle en claro a nuestro paciente que su médico y el equipo terapéutico estaremos ahí para cuando necesite apoyo, alivio de síntomas, compartir temores y preocupaciones. Es conveniente concretar la frecuencia de entrevistas, visitas domiciliarias y contacto telefónico, lo que obliga a tener mayor accesibilidad y disponibilidad. Es importante darle un resumen al paciente de la situación, además de establecer el plan de seguimiento, explicar qué hacer cuando las cosas no ocurran como estaban previstas y saber a dónde y a quién acudir en esas situaciones. Todo esto disminuye la ansiedad y la incertidumbre en la persona que recibe la mala noticia, y así es como se deben abordar las malas noticias. De mi parte y del equipo es todo. Esperamos que esta información les sea útil.